Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva clase de electrodinámica. Para continuar con lo que habíamos estado viendo la clase anterior, en esta clase vamos a ver lo que es la reflexión y refracción de ondas electromagnéticas, pero con incidencia oblicua. Entonces, lo que nosotros habíamos visto, ¿no? Es que eh, básicamente nosotros teníamos una onda, ¿sí? Que estaba incidiendo desde un medio uno hasta un medio 2, ¿no? Que es ópticamente diferente, ya sea porque cambió su permitividad, su permeabilidad o su conductividad, ¿no? Y entonces lo que nosotros tenemos es naturalmente una frontera que es un plano, que en este plano es que en este caso es el plano z igual a cero, de una onda electromagnética que incide en la dirección z, ¿no? Es decir, que forma un ángulo recto con el plano frontera entre los dos medios. Y habíamos notado, ¿no? Que necesariamente se tienen que formar dos ondas, una onda reflejada y otra onda transmitida. Sí, y las ondas, naturalmente, que en este caso todos están o todas son normales al plano frontera. Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que para el caso de un conductor, que es lo que ustedes tenían que resolver en el ejercicio del deber, básicamente lo que ustedes tienen, ¿no es cierto?, es una onda que está viajando en un dieléctrico, que es por ejemplo el medio uno, y se genera una onda reflejada en el mismo dieléctrico, ¿no? Por lo tanto, habíamos visto lo que cambia, bueno, el número de onda angular, digamos, es el mismo porque está en el mismo medio, lo que cambia es la dirección, ¿no? La onda incidente va en la dirección z y la reflejada va en la dirección menos z. Habíamos visto que para que se cumplan las condiciones de frontera, ¿sí? De manera general, la frecuencia tiene que ser el mismo, porque estas ondas, ¿no es cierto?, en la frontera z igual a cero, tienen que cumplir las ecuaciones de onda y por lo tanto tienen que ser iguales, sí, como habíamos visto ya para los dieléctricos, sus amplitudes, y estas fases necesariamente tienen que ser iguales siendo la frecuencia la misma, ¿no? Eso quiere decir que cuando una onda viene de un medio a otro medio, su frecuencia no puede cambiar. Sí, su longitud de onda, en cambio, sí puede cambiar porque su longitud de onda está asociada al número de onda y si el número de onda cambia, su longitud de onda cambia, ¿no? Pero la frecuencia no. Sí, la frecuencia es invariante, ¿no? Y entonces, cuando tenemos la interacción, se producen tres ondas y bueno, ustedes debían plantear, ¿no? Que para el caso, por ejemplo, de una onda en un conductor, o una onda que incide, más bien dicho, desde un dieléctrico hacia un conductor, lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? Tenemos que la onda ingresa en el conductor. Naturalmente, la onda tendría, ¿no es cierto?, una amplitud compleja. Así que aquí falta la viñeta aquí arriba. Y como este medio es un medio conductor, su número de onda es complejo y está compuesto por dos partes, ¿no? Una parte imaginaria, que es idéntica a esta de acá, ¿sí? Y una parte real, que corresponde a la absorción de la onda en el medio. Sí, y esta sería la onda, ¿no? Que sigue viajando en la dirección z, la parte real se atenúa, la parte imaginaria simplemente genera un cambio de fase conforme la onda avanza en el tiempo. Entonces, estas van a ser las ecuaciones que se tienen que haber planteado, ¿sí? Para la solución para encontrar, ¿no?, lo que estaba propuesto en el deber, que es básicamente la, la solución de las condiciones de reflexión y transmisión de la onda en el medio, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, plantean para encontrar a partir de estas ecuaciones de campo eléctrico, el campo magnético, naturalmente venimos a la ley de Faraday, que en el sistema gaussiano, por ejemplo, luce así, y haciendo las dos transformadas de Fourier, ¿no?, en el espacio y en el tiempo para una onda plana, básicamente tenemos esto, ¿no? Tenemos esta relación y obviamente vamos a tener esta relación, ¿no? En el sistema internacional va a ser una relación parecida, excepto que no aparece la velocidad de la luz aquí en el numerador, ¿no? Y entonces, en función de esto y en función de las condiciones que nosotros hemos planteado, asumiendo que el K, ¿no es cierto?, que el número de onda está en la dirección z o menos z, dependiendo de cuál onda sea,
tenemos que estas van a ser las ecuaciones de campo magnético. Y entonces todo va a estar básicamente escrito en función de del supuesto de las ecuaciones de campo eléctrico. Y ahí tenemos una condición importante, por ejemplo, que es el número de onda aquí. Bueno, este factor, ¿no?, que relaciona el campo eléctrico con el campo magnético es un número real, indicando que, por ejemplo, entre la onda incidente y la onda reflejada no hay un cambio de fase, porque este es un número real. El cambio de fase sería, digamos, de 180 grados en este sentido, ¿no es cierto?, entre las dos, ¿ya? Por este signo menos, ya al menos en el gráfico que está puesto, ¿no? Mientras que aquí aparece un cambio de fase que no es un signo, ¿no?, sino que este es un número complejo, y este número complejo, para esto, y este número complejo nosotros le podríamos escribir, por ejemplo, lo podríamos escribir así, ¿sí? Lo podríamos escribir, por ejemplo, como un número complejo K2, ¿no es cierto? Bueno, pongámosle así más bien, ¿no? Como un módulo, un módulo complejo de este K2 así, ¿ya? Y una fase. Y entonces, sí, donde recordarán ustedes, ¿no es cierto?, que la fase tiene que ver con básicamente esta relación entre la parte, no, al revés, la parte imaginaria sobre la parte real. Ya así sería, ¿no? Y entonces, al ser el número de onda, digamos, debido a que este medio tiene conductividad, al ser el número de onda un número complejo, introduce un cambio de fase que ya no va a ser nada más un cambio de signo, digamos, ¿no? Por lo que la onda al reflejarse puede cambiar, y hacia el campo eléctrico, el campo magnético tienen que cambiar de dirección con respecto de los incidentes, sino que aparece un cambio de fase que como habíamos visto puede ser entre 0 y 45 grados. Ya dependiendo, ¿no? Porque el valor máximo que puede tener, digamos, esta fase es 45 grados, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, todo esto que vimos la clase anterior, es básicamente, ¿dónde está?, ¿no? Eh, mm, es básicamente esto, ¿no? El número de onda complejo viene dado por una parte real, una parte imaginaria, ¿sí? Y entonces, bueno, entonces nosotros tenemos, ¿no?, que dependiendo de cuánto valga la conductividad, estos dos son diferentes. Y para el caso de un buen conductor, ¿sí?, donde este factor, ¿no es cierto?, todo este factor de aquí, sigma sobre omega epsilon, sea mucho mayor que 1, básicamente el máximo valor que puede tener la diferencia de fase, ¿sí?, que es, ¿no es cierto?, que es esta de aquí, bueno, si es K, sobre K, esta de acá. Sí, la máxima diferencia de fase que puede tener es cuando estos dos son iguales, ¿sí? Y este es el módulo, ¿no?, escrito así, ¿no? Pues aquí tengo que corregir, está mal esto. Sí mismo es así. Ya. Y estas van a ser las ecuaciones del campo magnético, ya en función de las ecuaciones del campo eléctrico, ¿no? Sí, obviamente estas están en la dirección X, estamos suponiendo una onda polarizada linealmente en el eje X. Aquí, por lo tanto, el campo magnético está polarizado en el eje Y, ¿no?, para que la onda avance en la dirección Z, no menos Z, como en el caso de la onda reflejada. ¿Sí? Eso es lo que ustedes debieron más o menos haber planteado. Y naturalmente plantear una condición de frontera. ¿Sí? Entonces, como todas las componentes con respecto a la frontera del campo eléctrico y del campo magnético básicamente van a ser tangenciales a la frontera, voy a tener que suponer nada más, o voy a tener que considerar solamente las dos ecuaciones de frontera que corresponden a las componentes tangenciales, ¿sí? Y las que corresponden al campo eléctrico básicamente deberían ser iguales, ¿no? Eso quiere decir que en nuestro gráfico, ¿sí?, en el plano z igual a 0, esta va a ser el campo eléctrico, ¿sí?, la suma en el gráfico, ¿no? Tenemos que sumar el campo eléctrico incidente más el campo eléctrico reflejado, porque se van a superponer, porque están en el mismo medio. Y entonces sumamos estas dos,
¿sí? Básicamente sumamos estas dos y tenemos que igualarle a esta de acá. Y entonces, ¿no? Esto va a estar evaluado, todo esto va a estar evaluado en el plano frontera, que es el plano z igual a 0, y todos estos términos van a desaparecer. Ya, y ahí es lo que les comento, ¿no? En todos estos de ahí, para que se cumpla la igualdad para cualquier tiempo, estos no pueden ser un omega incidente, un omega reflejado y un omega transmitido, porque básicamente, como tienen que ser iguales, ¿sí? Y el tiempo es un valor cualquiera, la única forma de que estos exponenciales sean iguales en toda esta identidad en la frontera es que las frecuencias sean iguales, ¿no? Esa es la una cosa, ¿ya? Entonces, simplificando todos estos factores exponenciales, resulta que nosotros vamos a llegar a esto, ¿no? Que simplemente las magnitudes, incluidas sus fases, sí tienen que ser iguales. ¿Ya? Por otro lado, voy a tener, ¿no? Que las componentes tangenciales tienen que ser diferentes si es que existiría una corriente en la frontera. Recuerden que esta de aquí es una corriente estrictamente superficial. Sí, entonces, ¿no? Si bien aquí, por ejemplo, si bien este medio es un medio conductor y por lo tanto aquí va a aparecer una conductividad, ¿no es cierto? Una corriente de conducción, más bien dicho, que sea proporcional al campo eléctrico, ya, esta corriente superficial no es esta corriente volumétrica, más bien dicho, no es una corriente superficial aquí, ya, si bien alcanza la superficie, no es una corriente superficial, y entonces esta corriente superficial llega a ser cero, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, decimos la corriente está hacia arriba, entonces aquí deberíamos escoger un contorno, ¿no es cierto?, que vaya por el medio 1, por el medio 2, cuya circulación me dé la dirección hacia arriba, por ejemplo, eligiendo así. Y entonces aquí lo que voy a tener, ¿no es cierto? En este lado, en esta dirección, lo que yo tengo es el campo incidente con dirección positiva y el campo reflejado en dirección negativa, mientras que cuando voy para acá, ¿sí? En este lado del campo magnético he transmitido, esta dirección está en dirección opuesta y también es negativa, entonces debería restar, ¿no? El campo incidente menos el campo reflejado menos el campo transmitido, y esa es la ecuación que básicamente está aquí, ¿no? ¿Ya? Y entonces lo que nosotros vamos a tener es que si reemplazamos el campo magnético, y recuerden, ¿no?, que en un medio lo que nosotros tenemos es esto, ¿no es cierto? Perdón, sí, sí, en los medios lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? ¿Ya? Y bueno, análogo a este, digamos, tendríamos esta de acá. Sí, y entonces si nosotros recordamos las ecuaciones de campo de Maxwell en los medios, aquí nosotros vamos a tener esto. Y eso quiere decir que lo que nosotros necesitamos considerar aquí, ya más el término, ¿no es cierto?, de la corriente de desplazamiento. ¿Ya? Y entonces lo que nosotros necesitamos aquí es que las componentes tangenciales del campo magnético, ¿sí?, sean iguales, ¿no es cierto?, a una corriente superficial, ¿ya? Y entonces, si nosotros, por ejemplo, nos fijamos en esto, es que bueno, de estas dos ecuaciones, ¿no es cierto?, de estas dos que están con asterisco, no da nada. De esta ecuación de aquí es esta, ¿no es cierto? Y de esta ecuación acá sale esta. Eso quiere decir que aquí lo que yo tengo son las componentes tangenciales del campo magnético H, las que tengo que considerar porque estoy en un medio, ¿sí? Y recordando que H es B sobre mu, ¿ya? Y reemplazando los diferentes componentes de B que tengo aquí con los signos adecuados de acuerdo a esta integración de la circulación en la frontera, eh, lo que yo voy a tener es esto de acá, ¿no? Entonces este es el campo magnético H tangencial incidente, restado del campo magnético H tangencial reflejado, y todo este primer término es el campo tangencial H en el medio 1. ¿Ya? Por otro lado, este es el campo tangencial H en el medio 2 y deberían ser iguales, ¿no? Bueno, su resta igual a cero, ¿no? Como está allí.
Entonces, de todo esto ustedes pueden resolver ya y encontrar naturalmente la relación que existe entre el campo magnético, entre el campo eléctrico reflejado y el campo eléctrico incidente, ¿ya? Y aquí simplemente ustedes pueden ver, ¿no? Que si despejan, bueno, si despejan los términos que hay aquí, dejando una forma idéntica acá, todo este factor me va a dar este beta, que no va a ser nada más, ¿no? Que todo este término multiplicado por mu1 y dividido para k1, que es lo que está aquí, ¿no? Y entonces, al resolver esto, lo que va a encontrar es una ecuación semejante a la que obtuvimos para medios dieléctricos, excepto que este factor beta es un factor complejo que se puede escribir así, ¿ya? Que es básicamente lo mismo que nosotros obtuvimos acá para la incidencia entre dos medios dieléctricos, ¿no? Sí. Mm, ok, no encuentro la ecuación ya. Pero básicamente es idéntica, ¿no? Y entonces este beta va a tener un factor que va a ser este de aquí, ¿sí? Considerando, bueno, recordando, ¿no? Que K2, que estos dos K2 de la parte compleja de K, ¿sí? Del número de onda en el medio 2 que tiene conductividad son estas ecuaciones, ¿no? Y eso es lo que más o menos ustedes debían haber llegado en el deber, ¿sí? No sé si tuvieron problemas en el deber. Profe, para el literal bet, yo tuve no sé, me atasqué un poco. ¿Cuál es el literal B? Demostrar que que Potencia. tomando o sea, sí, tomando la intensidad de onda que se transmite es igual a al calentamiento de Joule. ¿Ya? Entonces ahí no me cuadraban algunas constantes. Bueno, bueno, primero ahí deberíamos vernos si es que utilizó las ecuaciones en el mismo sistema siempre, ¿no? Pero, pero básicamente ustedes saben, ¿no? Que el efecto Joule, ustedes tienen esto, ¿no? Sí, es fundamentalmente eso es lo que ustedes tienen, ¿no? Sí, es decir, que es el análogo a este de aquí, ¿no es cierto? Que la potencia consumida por algún circuito eléctrico es voltaje por corriente. Sí, que es el efecto Joule, ¿no es cierto? Que básicamente en funciones de campo a nivel microscópico llega a ser proporcional a esto de aquí. Sí, y si integramos esto en todo el volumen, debería darles esta ecuación, ¿no? Típico para una resistencia, eso se puede demostrar, ¿ya? Entonces, si considero eso, debería darle, no sé por qué no le salió, si es que, sí, sería de ver. No sé si alguien más tuvo el mismo problema. Sí, a mí también, o sea, sí me salía la dependencia correcta con respecto a Z, al campo magnético, pero había una constante que debía ser igual a otra cosa y no pude demostrar eso. Bueno, ¿qué constante es esa, no? Porque se supone que es esto, ¿no? Entonces no tienen un cambio aquí, sí. Lo que tienen es básicamente que el flujo, ¿no? Del vector de Poynting, digamos, no, y acá, sí. Digamos, la onda, si ustedes cogen, ¿no? Una superficie que encierre eh, todo el medio 2, el vector de Poynting solamente va a ingresar por aquí y obviamente no va a salir por el otro lado porque ya va a ser absorbido acá. Sí, entonces lo que ustedes tienen es que este vector de Poynting solamente va a fluir. Recordarán que en medios, ¿no? Esto es de cruz H, no es de cruz B. Sí. Eh, y eso por un lado, ¿no es cierto? Bueno, en las ecuaciones que yo estoy trabajando están en el sistema gaussiano que justamente vendrán con esta constante. Esto de aquí no habría, ¿no es cierto? No habría, eh,
¿sí? No habría aporte, digamos, y lo que deberíamos ver es que al final todo se consume. ¿Sí? Entonces lo que ingresa por un lado, básicamente tiene que transformarse acá, ¿no? En energía mecánica que se disipa en forma de calor. Ya esto no existe, ¿no? ¿Ok? ¿Qué constante es esa? No sé si me la pueden decir para ver si es que... Profe, yo le tomé el promedio del vector de Poynting porque decía que era el promedio Sí, de la intensidad y también el promedio de la superficie, si no mal recuerdo. sí, sí, eso sí está bien. Sí, es decir, es el promedio temporal, ¿no? Porque el vector de Poynting, es decir, porque este vector de aquí, naturalmente como el campo eléctrico depende del tiempo, el campo magnético depende del tiempo, ustedes fundamentalmente tienen que sacar aquí pongámosle con rojo, sí, tienen que sacar aquí, ¿no es cierto?, los complejos conjugados y dividir para dos para tener el flujo promedio en el tiempo, ¿no? Sí, por unidad de área. Sí, igual acá, ¿no es cierto? Igual básicamente aquí. ¿Ya? Sí, y entonces si esto le hacemos promedios, básicamente en todas viene un término semejante, ¿no? Sí, entonces, bueno, sería de ver la constante. Si me la dicen, les puedo ver si es que hay por dónde verles. Si no, en el deber les puedo comentar después, ¿no? Si, ya viendo. Sí, si me la dicen, no sé, si no me la dicen, pasamos. A mí me quedó que la conductividad medios debe ser igual a C dividido por 8pi por la raíz de epsilon sub 2 dividido A mu ver, sub 2, es conductividad decir, medio C dividido por 8pi por 8. por la raíz de epsilon sub 2 dividido para mu sub 2. Ya. Igual, profe, es la misma constante, ¿no? No me quedó, igual tuve ese mismo problema ahí. Bueno, ahí me parece que debe estar faltando algo. Sí, no sé si en las ecuaciones que yo les di, pero esa no puede ser igual. ¿Sí? A mí me parecería que está faltando algo allí. ¿Ya? Me parece que está faltando algo. Sería de ver su resolución y sería de verificar a partir de las ecuaciones de Maxwell todo. Y, y por si acaso revisando en los libros, ¿no? Cualquier error en cualquier ecuación como estas que yo pude haber transcrito mal, básicamente, ¿no? Por favor, ya les puedo revisar, sí, pero esto no puede ser, sí, eso no puede ser. Sobre todo porque si estamos en el sistema internacional, esto es un número adimensional, ¿ya? Y entonces lo que en dimensiones me saldría que la conductividad la estoy midiendo en metros por segundo, entonces esto no puede ser, ¿no? Sí, porque esto es como, si trabajaron en el sistema internacional, esto es adimensional, sí, si trabajaron en el sistema gaussiano, más bien dicho, si trabajaron en el sistema internacional, esto tiene unidades de resistencia, sí, pero esto tiene unidades de metros por segundo y tampoco podría darme, ¿no? Entonces, pero bueno, como trabajaron en el sistema gaussiano, esto es adimensional porque estas son las relativas del sistema internacional, digamos, y entonces algo me falta, ¿no? Sí, puedo revisar, o ustedes por favor también revisen, vean las ecuaciones en algún libro, ¿no? En un par de libros, en el sistema que hayan utilizado, y verifiquen que no les falte algo, ¿ya? Pero aquí falta alguna otra constante más para que sean las mismas, ¿ya? Y de hecho deberían anularse, no sé. Ahora, eso, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, ¿qué pasa conforme o bueno, el medio se hace bueno o mal conductor? ¿Ya?
Cuando el medio se hace buen conductor, habíamos dicho, ¿no es cierto? Un buen conductor es el cual este factor de aquí es mucho mayor que 1, ¿sí? Para que todos estos unos sean despreciables, ¿no? Entonces, un buen conductor viene dado por el factor de este, ¿no? De sigma sobre omega epsilon sea mucho mayor que 1, ¿sí? Entonces, si es un buen conductor, naturalmente que la parte compleja y la parte real, digamos, ¿no? Estas dos, ¿no es cierto? La parte compleja y la parte real del número de onda en el medio 2 van a ser iguales en un buen conductor, ya que los unos son despreciables, ¿ya? Y nos va a dar igual a esto, ¿no? En el sistema gaussiano al menos. Y el K me va a dar un valor complejo, ¿sí? El módulo por su ángulo, que va a ser en este caso pi cuartos, ¿sí? Y eso es lo que yo debería reemplazar acá, por ejemplo. Sí, en estas dos, ¿no? Entonces esto viene a ser un módulo y un ángulo de pi cuartos, sí, igual este, ¿no? Entonces, bueno, ahí me generaría una diferencia de fase y que no podría ir mucho más allá, ¿no? Si el medio, aparte de ser un buen conductor, es un conductor perfecto, es decir, no solamente es un buen conductor, sino que para cualquier frecuencia, no importa qué tan alta sea, la conductividad es muy alta, es decir, sigma tiende a infinito. Si sigma tiende a infinito, básicamente estos factores se siguen cumpliendo, pero con sigma infinito, ¿ya? Y entonces estos dos, ¿no es cierto?, tienden a ser infinitos, o lo que es lo mismo, el K2 tiende a ser infinito. Sí, el módulo de K2 tiende a ser infinito, con una fase de pi cuartos, ¿ya? Si K2 tiende a ser infinito, naturalmente, ¿no es cierto?, si este K2, ¿ya?, tiende a ser infinito, el beta tiende a ser un número complejo con módulo infinito, ¿ya? Entonces, si este es infinito, ¿no es cierto?, este denominador es cero, bueno, es infinito y la división es cero, eso quiere decir que no hay onda transmitida, y si esto es infinito, ¿no es cierto?, aquí tenemos un límite que es -1, es decir, que hay un cambio de fase de 180 grados entre la onda incidente y la onda reflejada, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces la onda se refleja completamente con un cambio de fase de 180 grados y no hay una onda transmitida, ¿no? Ya, entonces, físicamente, ¿qué creen que está pasando? ¿Por qué la onda no puede ingresar al medio cuando la conductividad es infinita? ¿Por qué la onda no puede ingresar al medio cuando la conductividad es infinita? Se tendría que la onda transmitida es igual a cero. Sí, pero ¿por qué? Aparte de estas ecuaciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fenómeno físico que está pasando ahí? ¿Quién se imagina algo? Porque estas no, ¿cierto? Dice, si la conductividad es infinita, el K2 es infinito y obviamente el beta es infinito. Y aquí la división para cero, esa es la explicación matemática, ¿no? Y el E transmitido es cero. Ya, eso es matemático. Físicamente, ¿qué está pasando? Mm, Profe, Que podría el ser que conductor actuaría como un espejo. Ya, sí. ¿Por qué? es porque el conductor está obligando a que el campo eléctrico transmitido sea inmediatamente cero por la conductividad infinita, entonces no habría eh, un campo eléctrico, o sea, una onda transmitida, sino solamente una reflejada. Ya, ¿no? Entonces, eh, ¿y por qué no se da, por ejemplo, que la onda, supongamos, ¿no? La onda ingresa completamente al medio y como la conductividad es infinita, se disipa inmediatamente y el medio se calienta. ¿Por qué no se da eso? Es decir, ¿por qué no se da simplemente que yo tengo el campo eléctrico incidente, ¿ya? La onda, ¿no es cierto? Incidente aquí, ¿sí? Y aquí simplemente tengo que toda la energía de la onda se transforma en calor. Y aquí, por ejemplo, digo, la onda transmitida es básicamente cero, la onda reflejada también es igual a cero.
Y la energía se conserva porque toda la energía de esta se hace calor. Sí, finalmente se disipa aquí, ¿no es cierto?, en forma de calor. ¿Por qué no es posible eso? Puede darse porque tiene una conductividad infinita. El material absorbe de una el campo eléctrico incidente. Entonces, cuando llega al campo eléctrico paralelo a la superficie, entonces lo absorbe, entonces no le da tiempo a ingresar. Ya, pero no debería entonces, si lo absorbe completamente al llegar a la superficie, no debería calentarse. Asimismo, la superficie, obviamente por conducción térmica, se va a calentar todo el metal. Pero no debería calentarse la superficie, por ejemplo. Porque hay algo clave que usted dijo, ¿no es cierto? Como la conductividad es infinita, nosotros habíamos hablado de esto, ¿no? Nosotros habíamos hablado de esto. Ya. Entonces, ¿no? La onda habíamos dicho se atenúa. Sí, aquí habíamos dicho. Entonces, la amplitud de la onda en el medio conductor se atenúa. Sí, se atenúa de manera exponencial. Y obviamente la exponencial depende de, el decrecimiento exponencial depende de el K, ¿sí? De la parte de K imaginaria del número de onda complejo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si este K es infinito, ¿sí? Si K tiende a infinito de cero, ¿no es cierto? Si K tiende a infinito. Ya, entonces, si K es infinito y si es un conductor perfecto, la onda no penetra. Nada. Sí, nada penetra. Y entonces, ¿qué quiere decir, no? Que como la onda no penetra nada, ya, no logra, nunca entró al material, sí, nunca ingresó aquí, entonces no hay nada que disipar acá. No puede pasar esto, porque como el conductor es perfecto, la penetración aquí, sí, de la onda es cero. Entonces nunca entró al material y se refleja, ¿no? Si nos vamos al fenómeno de radiación que ustedes obviamente todavía no manejan, aquí voy a tener que tengo cargas eléctricas, por ejemplo, los electrones libres, que tienen debido a esta conductividad infinita, ¿sí? Tienen una propiedad infinita de respuesta. Entonces, sin importar cómo varíe el campo eléctrico, qué tan rápido varía el campo eléctrico, hay suficientes electrones y las cargas son tan buenas para reaccionar al campo que se mueven, ¿no? Entonces, estos electrones van a moverse y van a radiar la energía completamente de vuelta. Sí, entonces las ondas electromagnéticas vienen, los electrones de aquí reaccionan y radian completamente las ondas hacia atrás, ¿ya? Y se genera esta onda reflejada y nada ingresa acá, ¿ya? Esa más o menos sería la explicación física a todo este proceso, ¿no? Desde un punto de vista eh, más allá de estas ecuaciones de aquí, ¿ya? Las Profe, ecuaciones de Fresnel, dígame. entonces por eso tampoco se calienta el material conductor. Claro, la penetración es muy poca, ¿no? Si nos vamos a un espejo real, por ejemplo, que es una pintura de plata, la conductividad, por ejemplo, en el sistema internacional es como 10 a la 6 o 10 a la 7 para la plata, y entonces, si esta conductividad, ¿no es cierto? Digo, es del orden, ¿qué pasó? Es del orden de 10 a la 7. Sí, y la frecuencia, por ejemplo, digo, para la onda visible, ¿no es cierto? Para la luz visible, sí, en una longitud de onda, digamos, de 550, digamos que sea el promedio de la luz visible. Sí, en esta longitud de onda, ¿no es cierto? Con la velocidad de la luz que es 3 por 10 a la 8, ¿ya? Nos da una frecuencia de alrededor, ¿de cuánto? Eh, una frecuencia de
Esto de aquí, digamos, ¿no es cierto? Que sea del orden de 6, pongamos, por 10 a la menos 7, ¿sí? 3 metros por segundo. Y esto nos da 0.5 por 10 a la 15, más o menos, ¿cierto? Ya, entonces más o menos está en el orden de 10 a la 14 hercios. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Por ejemplo, dicen el sigma de aquí en el sistema internacional, ¿no? Este factor de aquí se transforma a sigma sobre omega epsilon. Y ustedes dicen, ¿no es cierto? El sigma, por ejemplo, es del orden de 10 a la 6 en el sistema internacional, ¿no es cierto? La frecuencia es del orden de 10 a la 14. Y el epsilon, por ejemplo, que sea del orden de epsilon sub 0, ¿sí? Es 10 a la menos 12, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces todo este factor va a ser del orden de 10 a la 4. ¿Ya? Y entonces para toda la zona visible, un conductor como la plata, que tiene una conductividad alta, esto es un del orden de 10.000, entonces 10.000 es obviamente mucho mayor que 1 en cualquier caso, y esto se transforma en un súper buen conductor, ¿no es cierto? Porque es un factor grande, 10.000 al cuadrado se hace 100 millones, ¿no es cierto? Más 1, menos 1, sí, o más 1 y más 1, como sea, cualquiera de las dos, es básicamente despreciable. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Y entonces eso es lo que vamos a tener, ¿no? Entonces en un medio conductor como la plata, sí, esto nos va a dar, por ejemplo, a 10 a la 4, ¿no es cierto? Si sacamos la raíz, por ejemplo, este K2 de aquí en el sistema internacional, esta C desaparece y esto resulta ser como omega por la raíz de mu epsilon sobre 2 de la raíz, ¿no es cierto?, de 10 a la 4, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Ustedes tienen una... Déjenme comprobar esta ecuación si está bien, ¿no? Vamos a ver acá más bien. Si está bien, solamente la C es la que... Ya. Y entonces, ¿no? Está acá, sí, si esto es del orden de 10 a la 15, sí, y esto es del orden de 100, ya cuando saco la raíz, ¿no es cierto? Y esto de aquí va a ser mu por epsilon, ¿no es cierto? Digamos que sea del orden de 10 a la 8, como la velocidad de la luz. Esto sigue siendo del orden de 10 a la 7, o a más, 15, 17, 8, de 10 a la 9. ¿De dónde, no es cierto? El inverso de K, es decir, la penetración de la onda, es del orden de 10 a la menos 9 metros. Entonces la onda penetra unos cuantos nanómetros en, en la plata, por ejemplo. Sí, pues no penetra nada. Básicamente penetra las primeras capas atómicas, ¿sí? Y no necesito una pintura de plata, por ejemplo, que tenga una pintura de plata del orden de 10 a la menos 6 metros, ya es suficiente porque la onda no penetra más que nanómetros. Pues una pintura, ¿no es cierto? Un espejo, yo le puedo poner un recubrimiento de algunas micras o menos inclusive, ¿sí? Y va a reflejar completamente. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio de materia condensada nosotros tenemos un sistema para depositar oro, ¿no? Otro buen conductor. Y entonces ustedes pueden ver que, por ejemplo, cuando se deposita 25 nanómetros de oro, la muestra es semitransparente, ¿sí? Y se deposita ya 50 nanómetros de oro, es un espejo dorado, básicamente. ¿Ya? Entonces, más o menos en este orden estarían las cosas, ¿no? ¿Preguntas? Bueno, ese era su deber, ¿no? Ese era lo que había quedado de deber y espero que hayan podido. Revisen por favor todo esto de la constante que me dicen. Imagino que algo del
Alguna ecuación lo han de haber cogido del sistema internacional, supongo yo. Sí. Y vamos a irnos a lo que corresponde al día de hoy. Bueno, eso es la capa equivocada. Pero bueno, entonces vamos a tener nosotros ahora igual dos medios, ¿no? Vamos a tener un medio 1, un medio 2, con la diferencia, ¿no es cierto? Que ahora la incidencia del campo ya no es normal al plano frontera, ¿sí? Sino que la incidencia es oblicua y forma un ángulo θ con respecto de la normal a la frontera. Sí, entonces voy a tener aquí, ¿no es cierto? Obviamente un campo eléctrico incidente que está en color azul, un campo eléctrico reflejado y todas sus cualidades que está en color verde, y un campo eléctrico transmitido, ¿no? Bueno, un campo electromagnético, ¿ya? Y los campos magnéticos van a estar en la dirección adecuada para que el producto cruz me dé la dirección esta de acá, ¿no? Entonces van a estar o hacia afuera de su pantalla o hacia adentro de su pantalla para que simplemente el producto cruz esté en dirección correcta, ¿no? Entonces, en el caso de la onda eléctrica incidente y transmitida, el campo magnético va a estar hacia afuera, y en el caso de la onda reflejada, el campo magnético aquí va a estar hacia adentro para que el producto cruz de E cruz H me dé la dirección de K. ¿Ya? Y entonces tengo todo esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces yo puedo proponer ya ecuaciones de campo eléctrico. Ahora, sí, aquí nosotros habíamos hablado la otra vez que por ejemplo, esta es una forma en la que podría estar el campo eléctrico, ¿sí? Otra forma que podría estar, por ejemplo, es que el campo eléctrico no esté paralelo o no esté en el plano XZ, ¿sí? Sino esté, por ejemplo, hacia afuera. Entonces yo podría tener un campo eléctrico que esté, por ejemplo, hacia acá, ¿sí? Y entonces, si lo escribiría, por ejemplo, yo digo, puedo tener un campo eléctrico en este plano que le voy a llamar paralelo y en este plano que le voy a llamar ortogonal. Es decir, el campo eléctrico podría estar de manera general en cualquier parte del plano ortogonal al K incidente. Sí, podría ser paralelo al plano XZ, perpendicular al plano XZ o tener las dos componentes. Entonces, ¿qué habíamos dicho ayer, no? Sí que habíamos dicho ayer, ¿ya? Cuando yo tengo una onda, básicamente voy a tener esto, ¿no? Voy a tener una onda incidente, una onda reflejada, una onda, me he dicho, transmitida y una onda reflejada, ¿sí? Entonces estas tres ondas, básicamente lo que me generan ya es esto, ¿no? Sí. Y aquí los campos electromagnéticos van a tener que ser ortogonales a las direcciones de K. Ya, entonces, como vamos a ver nosotros, estos tres vectores tienen que formar un plano. ¿Sí? Y eso es lo que habíamos dicho ayer, ¿no es cierto? Entonces, aquí el plano, por ejemplo, en este caso, el plano XZ, ¿sí? Digamos el plano XZ, ¿sí? Va a ser el plano de incidencia. Es decir, aquí va a tener dos planos, ¿no es cierto? El plano Z igual a 0, que va a ser el plano frontera entre los dos medios, ¿ya? Y el plano en el cual van a tener que estar estos tres vectores K, que sería el plano Y igual a 0, que va a ser el plano de incidencia. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Los campos eléctricos pueden tener dos formas, digamos, que son matemáticamente diferentes e importantes, ¿no? La una forma, por ejemplo, podría ser esta, ¿no? Déjenme. Eh, eh, ya. La una forma podría ser esta, ¿no? El campo eléctrico, por ejemplo, le voy a poner en el plano de incidencia, ya, entonces siendo este el campo eléctrico incidente, ¿sí? Y la otra opción, por ejemplo, sería que el campo eléctrico incidente esté hacia afuera.
Sí, entonces aquí se llama, ¿no? Que, por ejemplo, la onda, sí, tiene la misma forma, excepto que el campo eléctrico incidente está en paralelo al plano de incidencia y aquí el campo eléctrico incidente es normal al plano de incidencia. Recuerden, no es al plano frontera, ¿no? No confundirán el plano frontera con el plano de incidencia, ¿ya? Entonces aquí diríamos es normal y aquí es paralelo. Sí, y de manera general el campo eléctrico no tiene por qué ser ni normal ni paralelo, sino que va a tener las dos componentes. ¿Ya? Y entonces, matemáticamente yo voy a ver que los coeficientes de reflexión se calculan diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, digo, ya, bueno, acá más bien, si yo pongo acá, sí, si este es el campo eléctrico incidente, todos los campos eléctricos van a tener que estar hacia afuera o hacia adentro. Yo podría decir, entonces, este es el campo eléctrico transmitido, ¿ya? Y asimismo, ¿no es cierto? Asimismo, para acá afuera está el campo eléctrico reflejado. Sí, y entonces en este caso, todas las componentes del campo eléctrico automáticamente van a ser tangenciales al plano frontera y no voy a tener componentes normales. En cambio acá, ¿no es cierto? En cambio acá yo voy a tener dos componentes, sí, que les voy a poner con negro. Una componente del campo eléctrico que va a ser tangencial a la frontera y otra componente del campo eléctrico que va a ser normal a la frontera. Y entonces aquí yo voy a tener que las condiciones de frontera son diferentes, ¿no? Entonces este de aquí es el incidente tangencial, ¿sí? Y este es el incidente normal. ¿Ya? Y entonces yo voy a tener aquí, ¿no es cierto? Que voy a tener diferentes condiciones de frontera que acá. Y esas diferentes condiciones de frontera van a hacer que los coeficientes de reflexión cambien. Por otro lado, ¿no? Si este es el campo eléctrico incidente, el campo magnético, por ejemplo, aquí deberá estar, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? El campo magnético, caramba, campo magnético aquí va a estar hacia afuera, ¿sí, no? ¿Sí? ¿Ya? Y entonces aquí el campo magnético solamente es tangencial al plano frontera, mientras que acá, por ejemplo, el campo magnético incidente tendrá que ser así. ¿Ya? Y por lo tanto, esta de aquí, ¿no es cierto? Esta componente va a tener dos componentes, una tangencial a la frontera que va a ser paralelo a X y otra normal a la frontera que va a ser la componente paralelo a Z. Y entonces las componentes, las condiciones de frontera para B van a cambiar de aquí a acá, igualito que las de campo eléctrico. Y entonces los coeficientes de reflexión y transmisión van a ser diferentes. Aquí se va a hacer factible tener un fenómeno que se llama el fenómeno de la reflexión total interna. Déjame ver en cuál. Bueno, en alguno de estos es una reflexión total interna, ¿no? Ya se me fue me perdió el Pero eso es claro, por ejemplo, cuando ustedes están en tienen gafas polarizadas y están viendo el reflejo en el agua, por ejemplo. Cuando ven el reflejo en el agua, la típica propaganda, ¿no es cierto?, que dice que si ustedes compran unas ciertas gafas, van a ver mejor y muestran que ven los peces dentro del agua, ¿no? Eso se llama un problema de polarización por un fenómeno de reflexión total, que solamente se da en un caso. No recuerdo en cuál, ¿sí? Y entonces allí, ¿no es cierto?, una onda no se refleja, la otra onda sí se refleja y se polariza. Sí, y si ustedes tienen la polarización ortogonal a esta onda reflejada ya no la ven y no ven el reflejo en el agua y ven lo que está dentro del agua. Básicamente es un fenómeno de polarización por reflexión. ¿Ya? Entonces, las condiciones de reflexión son diferentes. Sí, las ecuaciones matemáticas son diferentes y nosotros vamos a analizar un caso que es este, ¿ya? Y va a quedar de deber este de acá. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que el campo eléctrico está polarizado paralelo, ¿no es cierto? Vamos a, para poner el caso nuestro, va a estar en el plano de incidencia y por lo tanto todos los campos eléctricos tienen que estar en el plano de incidencia. Ya, y entonces aquí va a ser la forma, ¿no?, del campo eléctrico. Naturalmente que este campo eléctrico, sí, va a tener
va a tener dos componentes, ¿no? Una en X, otra en Z. Sí, esta acá igual tiene estas direcciones así, ¿no es cierto? Tal como está expresado allí. ¿Ya? Con los campos eléctricos podríamos escribir las ecuaciones de frontera. Y entonces, ¿no? Las componentes tangenciales en los medios 1 y los medios 2 tienen que ser iguales. Sí, y las componentes tangenciales son las componentes que están en el eje X, que básicamente nos van a dar dos, ¿no es cierto? En el eje X voy a tener una componente incidente, sí, y otra componente reflejada. Las dos están en la dirección X y se suman, que son estas dos, ¿ya? Igual a una componente transmitida en el eje X. Y esto evaluado, todo esto de aquí, ¿no es cierto? Voy a ponerle con rojo. Todo esto evaluado en el plano frontera, que es z igual a 0. Entonces, cuando evalúo esto en el plano z igual a 0, naturalmente que k.r va a tener dos componentes, ¿no? Una en x y una en z, pero solo z se elimina. Y eso quiere decir que voy a tener estas componentes en x que van a quedar así. Como esto tiene que cumplirse para cualquier x, la única opción es que estos tres exponenciales sean idénticos. Ya no hay otra opción. Y entonces es una condición de frontera, ya que debería cumplirse de acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto va a cumplirse idénticamente también para este caso de aquí, de la incidencia normal, que el campo eléctrico, más bien dicho, sea normal al plano de incidencia. Sí, voy a llegar a la misma conclusión, no voy a tener una ecuación parecida a esta de aquí. ¿Ya? Pero para el campo magnético en ese caso. Y entonces yo voy a tener, por ejemplo, algo de eso y voy a tener entonces estas ecuaciones de aquí. ¿Sí? Como el número de onda depende nada más de la onda, ¿no es cierto? Esta es una onda monocromática, el K incidente y el K reflejado tienen numéricamente el mismo valor y obviamente tienen diferente dirección, ¿no? Que es lo que cambia, ¿ya? Pero numéricamente son iguales y por lo tanto de aquí, si igualo estas dos de la incidente y la reflejada, los senos tienen que ser iguales y por lo tanto el ángulo de incidencia, la conclusión que podemos sacar de allí, es que el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión. Sí, esto para que estas dos componentes sean idénticas, ¿no? Y por otro lado, si igualo el incidente al transmitido, voy a tener esto de acá. Ya, entonces, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Si aquí divido para la frecuencia, que es la misma en ambos lados, ya, voy a tener esta relación de velocidades, ¿sí? Y sí, ¿no es cierto? Estos medios son dieléctricos. Los medios dieléctricos usualmente no son magnéticos, de manera que mu, digamos, en el sistema internacional, si lo tomo, esto sería igual a mu sub 0. En el sistema gaussiano, esto es igual a 1, como quieran verle. Pero si estos son medios no magnéticos, que es lo usual en los dieléctricos, esto de aquí, ¿no es cierto? Esta relación de aquí, puedo escribirle como esta de acá. ¿Sí? Donde el índice de refracción en este caso es básicamente la raíz de la permitividad relativa, ¿no? Y entonces esta es la ecuación usual que se suele mostrar en óptica. ¿Ya? Pero bueno, siendo estrictos, la ecuación matemática que sale directamente es esta, ¿no? Con los números de onda aquí. ¿Ok? ¿Preguntas de eso? Y entonces, ¿qué notamos? ¿No es cierto? Notamos que el ángulo de transmisión es diferente del ángulo de incidencia si los números de onda han cambiado o si los índices de refracción han cambiado. Y ese es el típico efecto, ¿no es cierto? Porque una onda electromagnética cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro y es por eso que cuando ustedes meten una regla en el agua ven como que se dobla. Sí, lo que ustedes están viendo es este fenómeno, básicamente, ¿no? Que la onda que viene del agua al aire cambia de dirección y obviamente aparece como una regla doblada, ¿no? Ya, por otro lado, yo voy a tener, ¿no? Como obviamente aquí el campo eléctrico tiene dos componentes, recién he visto la componente tangencial del campo eléctrico en el plano frontera, ahora tocaría ver la componente normal, ¿sí? Y naturalmente que como aquí
¿sí? Como en la frontera no tengo carga libre, ¿sí? No hay densidad de carga libre, entonces fundamentalmente la componente normal del desplazamiento eléctrico en el medio 1 tiene que ser igual a la componente normal del desplazamiento eléctrico en el medio 2. Sí, y entonces aquí, ¿no es cierto? En el medio 1 voy a tener que multiplicar los campos eléctricos por las respectivas permitividades, ¿sí? ¿Está claro? Y entonces, ¿no es cierto? Y entonces, de esta ecuación de acá, ¿sí? De esta ecuación que ya vimos, va a salir la otra ecuación que les vuelvo a copiar aquí, ¿sí? Ya simplificando, ¿no? La parte de las fases, ¿sí? Y la otra, bueno, las cuatro ecuaciones escrito aquí, ¿sí? La otra es, ¿no es cierto? No hay componente normal del campo magnético, ¿sí? Del campo magnético H tiene que darse que las componentes tangenciales sean iguales. Igual aquí, ¿no es cierto? Tendré que hacer lo mismo, ¿no? El campo magnético tangencial, voy a tener que elegir una dirección, por ejemplo, igual, ¿no es cierto? Puedo elegir una dirección así para mi contorno, hacia afuera en el medio 1 y hacia adentro en el medio 2, y hago la circulación y voy a llegar a esta ecuación. Entonces, estas serían mis 4 condiciones de frontera que tengo que resolverlas. Sí, estas, de alguna forma, estas 4 ecuaciones son redundantes con esta de acá. Sí, con esta ecuación de acá. Ya, entonces, sí, porque si no tengo 3 incógnitas, que es el campo eléctrico incidente, el campo eléctrico reflejado y el campo eléctrico transmitido, ¿no es cierto? Bueno, realmente tengo 5, ¿no? Perdón, tengo 4, sí. Las amplitudes de los campos eléctricos reflejados y transmitidos y los ángulos, ¿no es cierto?, de reflexión y transmisión. Entonces tengo 4 incógnitas realmente con 3 ecuaciones, ¿sí? Y si le sumo a esta ecuación de aquí, tengo 2 ecuaciones más y el sistema estuviera sobredimensionado, porque tengo 4 incógnitas, 5 ecuaciones, 4 incógnitas, el sistema está sobredimensionado y posiblemente no tenga solución, pero, ¿no es cierto?, este sistema es redundante con el otro, entonces realmente tengo 4 incógnitas, 3 ecuaciones, ¿ya? Y resolviendo lo que se puede hacer, ¿no? Igual despejando de aquí el K1 sobre 1 para acá, ¿sí? Y sumando y restando con las diferentes ecuaciones se puede encontrar este sistema, ¿no? Que es el que usualmente se escribe. ¿Ya? Y está escrito así, ¿no? Tal como está en Griffiths, que es nuestro libro de referencia, esta parte, ¿ya? Y entonces el campo eléctrico reflejado y el campo eléctrico incidente, las amplitudes en incidencia o en el caso de la onda paralela al plano de incidencia, son estas, ¿ya? Siendo alfa y beta estas dos cosas, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué notamos aquí? Por ejemplo, vamos a compararle con el caso que... ¿Qué notamos aquí, no? Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, incidencia normal, sí, esta era la relación, ¿no? Cuando nosotros estamos en incidencia oblicua paralela al plano de incidencia, sí, es este, ¿ya? Y entonces, si ustedes se fijan, es muy parecido, ¿no? Excepto que en el otro caso esto es 1, ¿sí? Ya que el ángulo de transmisión y el ángulo de incidencia son 0 y los cosenos son 1, y esta ecuación entonces engloba a esta ecuación de aquí que vimos, ¿no? Ya, los coeficientes alfa y beta aquí son reales, y entonces, ¿qué es lo que me puede dar, no es cierto? Dependiendo cuando alfa o beta sea mayor o menor, lo que voy a ver aquí es que este factor puede ser o positivo o negativo, y eso quiere decir que el campo eléctrico reflejado puede estar en la misma dirección que el campo eléctrico incidente o en dirección contraria. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que puede darse así como está aquí, sí, o este campo eléctrico cambiar de dirección versus el propuesto. Ya, dependiendo cuál sea alfa o beta más grande, ¿no? El campo eléctrico transmitido, en cambio, tiene el mismo módulo que el campo eléctrico incidente porque este factor es positivo
Y eso quiere decir que si el campo eléctrico incidente está para acá, este campo eléctrico transmitido también está para acá, ¿no? Entonces mantiene una cierta fase, digamos, ¿ya? Sí. Otra cosa importante que me da aquí es que en este caso yo puedo tener que el campo eléctrico reflejado sea cero. Yo puedo tener eso, ¿no? Porque si alfa es igual a beta, el campo eléctrico reflejado es cero. ¿Ya? Y eso quiere decir que yo puedo tener un caso en el cual no tenga reflexión y tenga simplemente transmisión. Y eso depende del valor de alfa igual a beta, ¿no? Y como alfa depende del ángulo de incidencia y del ángulo de transmisión, y el ángulo de transmisión depende del ángulo de incidencia a través de esta ecuación exactamente, ¿ya? Yo puedo decir entonces que en un cierto ángulo de incidencia voy a tener la igualdad de alfa y beta. Y ese ángulo de incidencia se llama el ángulo de Brewster. Sí, que ustedes habrán visto en óptica, ¿no? Y ese es el ejercicio que ustedes van a hacer en este instante. ¿Ya? Entonces van a calcular el ángulo de incidencia que se requiere para que no exista onda reflejada y la onda se transmita completamente al medio. ¿Ya? Suponiendo, ¿no es cierto?, que tienen un medio con dieléctrico y el otro medio es dieléctrico también sí, con cualidades diferentes, ¿no? Ustedes pueden suponer que aquí, ¿no es cierto?, tienen un medio 1, sí, la onda va de un medio 1, ¿ya? Que tiene permeabilidad 1 igual a la permeabilidad 2, ¿sí? Igual a la permeabilidad del vacío si es que trabaja en el sistema internacional. Si trabaja en el sistema gaussiano, ambas son 1, ¿sí? Tienen el permitividad 1, tienen permitividad 2 que son, digamos, diferentes. ¿Ya? ¿Qué más tienen? Ah, bueno, eso creo, ¿no? Ahí serían sus ecuaciones, ¿ya? Pues, por favor, en esas condiciones, ¿sí? En esas condiciones, calculen la reflexión total, la transmisión total, ¿no? El ángulo de Brewster para tener transmisión total. ¿Ok? Trabajen. Bueno, juntamente con estas van a necesitar esto. Bueno, esto deben subir al final de la clase al aula virtual, ¿no? Por cierto, parte del
Ok, ¿qué resultados obtuvieron? Ese tiene. ¿Quién quiere empezar? Alejandro. Sí, profe. O sea, ahorita despejé, pero lo que pasa es que no pude copiar las condiciones que nos dio de las permeabilidades. Entonces me quedó una expresión media grande, porque está en función de K1, K2, Mu1 y Mu2. No importa, mejor. ¿Qué le Ok, queda? entonces le dicto el ángulo de incidencia. Sí, ¿cómo le queda? O sea, me quedó el arcoseno de K1 sobre K2 por Mu2 sobre Mu1 por el coseno. El arcoseno de K1 sobre K2 por el seno de teta. Perdón. Ay, despejé Ya mal. póngale, Perdón. póngale el seno del ángulo de incidencia. ¿Cómo le queda? Ah, el seno del ángulo de incidencia. Es que cometí un error y me olvidé de despejar porque tengo el ángulo de incidencia en función del ángulo de incidencia mismo. Ya, Perdón, ok, me confundí, entonces profe. corrijo. Aún me falta despejar bien, lo siento. ¿Quién más? ¿Quién tiene ya la respuesta? Javier, ¿qué tiene usted? A mí, o sea, todavía me falta despejar, pero llegué a una igualdad. Llegué a que uno menos K1 al cuadrado sobre K2 al cuadrado por el seno del ángulo de incidencia al cuadrado es igual a la constante K2 al cuadrado sobre K1 al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo de incidencia. Me falta despejar solamente el ángulo de incidencia y ya tendría el ángulo de una Ya, vez. ok, entonces sigan trabajando. Ya.
Ok, entonces, ¿qué tienen? Entonces, ¿no? Sí, si alfa es igual a beta, naturalmente no hay campo reflejado, ¿no es cierto? Se reemplaza las ecuaciones de alfa, ¿sí? De alfa básicamente y de beta, ¿sí? Puede decir, ¿no es cierto?, que alfa se puede escribir así, donde el coseno del ángulo transmitido se puede pasar, se puede escribir en función de esto, digamos, ¿no? El coseno como el 1 menos seno cuadrado y el seno cuadrado del ángulo transmitido de esta cosa de acá, ¿sí? Y igualar alfa y beta, ¿ya? Y poner todo en función del ángulo de incidencia, ¿no? ¿Sí? Ya sea seno o coseno, usualmente se pone el seno, como quiera que lo hayan despejado, ¿ya? Y en el caso de que nosotros tenemos, por ejemplo, este, ¿no es cierto? Este caso de aquí, sí, lo que nosotros vamos a ver es que vamos a llegar a una ecuación como estas. Por ejemplo, recordando eh, que beta para este caso es K2 sobre K1, ya que mu1 y mu2 son iguales, ¿no? Para un ejemplo numérico, por ejemplo, tenemos aquí esto. Y eso quiere decir que el ángulo reflejado, ¿sí? Inicialmente está en fase contraria, en contrafase con el ángulo incidente, con una amplitud de 0,2 del ángulo del, del campo incidente, ¿no es cierto? En algún momento para un cierto ángulo cercano a 60 grados, para este ejemplo, el, la intensidad del campo reflejado es cero, ¿sí? Naturalmente que la intensidad del campo transmitido es, por ejemplo, aquí el 0,6 casi, ¿no? De la amplitud del campo incidente. Y de ahí, si pasamos de este ángulo, por ejemplo, aquí se da, ¿no es cierto? Un caso en el que todo eh, se refleja y nada se transmite. Sí, y naturalmente este punto de aquí es cuando, ¿no es cierto? Nosotros estamos ya, digamos, así, ¿no es cierto? Caso así en el que todo se refleja y prácticamente nada se transmite, ¿no? Campo transmitido básicamente ya se acerca a cero cuando este ángulo de aquí se acerca a los 90 grados, ¿no? Tal como vemos aquí, ¿ya? Entonces a este ángulo de aquí se lo conoce como el ángulo de Brewster, ¿sí? Profe, Dígame. una pregunta. ¿Al ángulo de Brewster lo dejamos en función de beta o en función de Como quieran. epsilon y... Usualmente, oh, ya, usualmente el ángulo de Brewster lo suelen poner en función de los índices de refracción, ¿sí? ya, Porque beta va a ser una relación entre K2 y K1, ¿no? Cuando mu1 y mu2 sean cercanos sí, beta es del orden de K2 sobre K1, sí se da esta condición, ¿no es cierto? Sí. Y entonces el K2 y el K1 tienen la misma relación N2 y N1, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Ustedes pueden decir, cuando esta condición se da, entonces el K2 y el K1 son semejantes, y esto pueden pasarlo en función de K2 y K1 como función de N2 y N1 de los índices de refracción de los medios, que es lo que se suele escribir en óptica, ¿no? Sí, pero si es que, bueno, si es que no se daría esta condición de rojo, naturalmente que la ecuación les va a quedar mucho más grande, ¿no? Que va a depender de las permeabilidades de los medios, pero lo usual es que estos medios dieléctricos sean o paramagnéticos o diamagnéticos con una permeabilidad cercana a la permeabilidad del vacío, digamos, cercana a 1, ¿no? Su permeabilidad relativa, ¿ya? Entonces, como que no afecta mucho el valor magnético, digamos, ¿no? ¿Está claro? ¿Preguntas?
Ok, sigamos con la parte teórica, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿Qué pasa, por ejemplo, con la intensidad? ¿Sí? Entonces, naturalmente, ¿no? Que ustedes tienen, por ejemplo, si hacemos esto así, ustedes tienen el medio uno, el medio 2, ¿no es cierto? Aquí pongámosle el K, o bueno, pongámosle más bien el vector de pointing, y aquí el vector de pointing, ¿no es cierto? En la misma dirección. El vector K ahí se está borrando. Ya, entonces, ¿no? Como les decía, eh, ya. Entonces, ¿no? Ustedes tienen una onda electromagnética, la dirección del avance de la onda en la misma dirección que la del vector de Poynting, ¿sí? Y entonces ustedes tienen que la onda incidente, digamos que se encontraría aquí así, ¿ya? Entonces van a tener, ¿no es cierto? La onda incidente, el campo eléctrico, ¿sí? Entonces esta va a ser eh, el vector de Poynting, ¿sí? Incidente, y aquí va a estar el campo eléctrico incidente, ¿no? Y entonces va a haber una componente del vector de Poynting, digamos esta componente de aquí, ¿sí? Que nunca va a, a introducirse en el medio, ¿sí? Que no va a ingresar al medio, mientras que la componente normal, ¿no es cierto? Esta de acá, sí va a ingresar al medio. ¿Sí? Entonces, esta es la componente normal de la potencia de la onda que va a transmitirse al medio, ¿no? Parte de esta de aquí va a transmitirse al medio y parte va a reflejarse, ¿no? Si nos fijamos en esta componente de aquí, es simplemente, ¿no es cierto?, la proyección normal de esta cosa. Ya, y si hacemos el promedio, por ejemplo, este de aquí, ¿no es cierto? Si digo voy a hacer promedio, este de aquí tengo que multiplicarle por el conjugado y dividirle para 2. ¿Ya? Y entonces eso es lo que se llama intensidad. Sí, entonces, haciendo este cálculo, ¿no es cierto?, para las ondas incidentes, reflejadas y transmitidas, lo que me va a quedar es esto, ¿no? La intensidad resulta ser esto de aquí. ¿Ya? Y entonces aplicando a la onda incidente, reflejada y transmitida, resulta ser esto de acá. Y entonces, si nos vamos a los coeficientes de reflexión y transmisión, que son básicamente las relaciones entre las intensidades, ¿no es cierto? Recuerden, este de aquí es intensidad reflejada sobre intensidad incidente, este de acá, ¿no? Intensidad transmitida sobre intensidad incidente, ¿sí? Entonces vamos a llegar a estas ecuaciones de aquí en función de los parámetros alfa y beta que están escritos, ¿no? Y entonces, esas son las relaciones que nosotros tenemos, ¿no? ¿Sí? Esas serían nuestros índices, nuestros coeficientes de reflexión y transmisión. Y entonces la onda incidente, por ejemplo, cuando el ángulo de Brewster se da, nada de la onda incidente se refleja y toda la onda incidente, ¿no es cierto?, se transmite, eh, transmitiendo toda la intensidad de la onda. Pues toda la energía de esta onda se transmite al otro medio y nada se refleja, ¿no? Sí, y eso ustedes habrán visto en el típico experimento que ustedes habrán hecho en óptica cuando ustedes ponen agua, ¿no es cierto? Aquí ustedes ponen agua, aquí en el laboratorio había, no sé si hay todavía una rueda así con unos huequitos y aquí está un foco, ¿ya? Una fuente de luz, ¿no es cierto? Y ustedes habrán visto que aquí hay una zona en la que se generan reflexiones y aquí hay un punto en el que ya no se refleja nada. Sí, habrán hecho ese experimento, ¿no? O algo parecido para determinar el ángulo de Brewster.
Y obviamente, haciendo lo contrario, a partir del ángulo de Brewster se puede determinar el índice de refracción del medio, por ejemplo. Sí, eso, ¿no? ¿Qué más? Preguntas de esto. Profe, ¿podría volver a explicar lo del ejercicio? Lo del ejercicio. ¿Qué parte? Justo la parte inicial. No, parte inicial, no quiero ángulo de reflexión. La única forma es que el numerador sea cero, alfa igual a beta, igual a estas dos y lo demás matemática, utilizando esta relación de aquí, que es necesaria. Porque si no, no puedo, el ángulo de transmisión y el ángulo de incidencia se relacionan con los números, ahí está, se relacionan con, perdón, acá. Sí, entonces lo que digo, ¿no? Es que no quiere reflexión, ¿sí? Por lo tanto, alfa igual a beta, ¿ya? Entonces se iguala a estas dos, alfa igual a beta, sino que el ángulo de transmisión se relaciona con el ángulo de incidencia a partir de esta ecuación, ¿sí? Que relaciona los números de onda o los índices de refracción como se suele utilizar en óptica. Y de ahí lo demás, ¿no es cierto? De igualar alfa igual a beta, reemplazar este seno por este coseno acá, y lo demás de matemática, ¿ya? Es toda esta matemática, es toda esta matemática que está aquí, ¿ya? Toda esa matemática, ¿ya? Entonces aquí alfa igual a beta, ¿no es cierto? Bueno, se despeja, ¿sí? Se despeja, se pone la condición esta que se pone de las permeabilidades, y bueno, y se calcula estas restas, ¿no es cierto? Simplifica un binomio cuadrado aquí que aparece en el denominador y queda esta cosa, ¿ya? Y aquí está el ángulo de Brewster para diferentes valores, tal como se había dicho, ¿no es cierto? Sí, el ángulo de Brewster es cercano a 60, entonces en este punto, ¿no es cierto? Es donde no hay reflexión total, no hay reflexión, y aquí en cambio hay, sí. Fíjense que aquí no hay reflexión total, en cambio. Sí, no hay un punto en el cual la onda transmitida sea cero. Sí, aquí no encuentro un punto de reflexión total. Entonces, de lo que yo les comentaba, la polarización de los medios por reflexión, aquí en cambio hay una condición que puede haber reflexión total. Sí, puede haber la que se llama reflexión total interna, ¿no? Ya, acá no. Sí, en este caso de aquí, no puedo encontrar una reflexión total interna porque para que este sea cero, sí, yo necesitaría que el denominador sea infinito, ¿ya? Y no dependería de los ángulos, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso pueden encontrar un ángulo de Brewster donde la onda se transmite completamente, pero no pueden encontrar una reflexión total interna que se llama. ¿Sí? Y entonces, en el otro caso, sí que es justamente el siguiente ejercicio, ¿ya? En el otro caso que es en el otro caso que es justamente el siguiente. En el otro caso, ¿no? Su trabajo ahora, en esta media hora que queda, es hacer lo mismo que yo he hecho, es decir, hallar los coeficientes de reflexión y transmisión, pero para el caso de la onda cuyo campo eléctrico, ¿sí? No esté de aquí. Ahora, en cambio, el campo eléctrico va a estar polarizado eh, normalmente al plano de incidencia. Entonces aquí van a tener un campo eléctrico, por ejemplo, hacia afuera en todas las ondas incidentes reflejadas y transmitidas, y el campo magnético en dirección adecuada para que su producto cruz me dé el avance de la onda y aplicar, ¿no es cierto? Tal como se aplicó aquí, van a describir cuál es K, ¿no es cierto? Cuál es el campo eléctrico, esto en el campo magnético también, ¿ya? Y van a aplicar estas ecuaciones de frontera, ¿sí?
con las formas adecuadas de los campos eléctricos y van a sacar nuevamente todo lo que yo he hecho aquí, ¿no es cierto? Van a demostrar, por ejemplo, aquí que, que existe, ¿no es cierto? Que existe un valor para el cual el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y un valor, ¿no es cierto?, en el cual se cumplen, es todo, van a repetir, ¿ya? Todo, exactamente todo. Pero para el caso en el que el campo eléctrico sea normal al plano de incidencia. ¿Ya? Y van a llegar, ¿no es cierto? Hacen todo esto, van a llegar estas ecuaciones y de ahí van a plantear lo que son densidades tal cual está, ¿dónde está eso acá? De las intensidades, ¿no es cierto? Tal cual está aquí, ¿ya? Y van a llegar hasta estos coeficientes. Y vamos a analizar, ¿ok? Tienen media hora, por favor. Sí. Entonces, igual incidencia oblicua, ¿sí? Pero el campo eléctrico ahora en cambio está polarizado no en el plano de incidencia, como está en el ejemplo, sino normal al plano de incidencia. Por favor, trabajen. En 5 minutos quiero todas las ecuaciones de campo eléctrico y magnético, ¿no es cierto? Escritas como función de la posición y el tiempo, ¿sí? De todas estas ondas incidentes, reflejadas y transmitidas, ¿no? De todos los campos, ¿ya? Se va a hacer su primer checkpoint en unos 5 minutos. Ok, Jorge, ¿qué tiene usted? Jorge, ¿qué tiene usted? O sea, como se me hacía difícil plantear directo el campo eléctrico, estaba planteando primero el campo magnético y ahorita estaba tratando de sacar el campo eléctrico. ¿Qué tiene entonces? ¿Qué sistema utiliza gaussiano o internet? Jorge, ¿qué sistema utiliza gaussiano o O internet? sea, ahorita, por lo que le definí, creo que ni Gaussiano ni internacional, aún estoy en el caso general. Ya, el problema del caso general es que ustedes tienen que trabajar con las ecuaciones de Maxwell en medios, ¿sí? Porque necesitan las condiciones de frontera en medios, ¿no? Que relaciona el desplazamiento eléctrico, el campo magnético H. Y ahí, lastimosamente, al menos a mí no se me ha ocurrido cómo hacerle una unificación, ¿sí? Porque tocaría definir nuevos parámetros y creo que es más complicado. Ahí sí necesariamente les toca elegir un sistema de referencia para aplicar condiciones de frontera. ¿Sí? Un sistema de unidad, mejor dicho, o gaussiano o internacional. Entonces, yo creo que el Gaussiano, más que nada porque el mu2 podrá ser igual a 1 en cualquier caso de necesitarlo. Ya, O sea, entonces, ¿qué le quedó? ¿Cuál es? ¿Quién tiene ya los campos? Elmo, ¿qué dice usted? ¿Qué tiene? Yo tenía que, por ejemplo, todos los campos eléctricos deben estar en la misma componente, es decir, por ejemplo, justo en este sistema que tenemos, todos deben estar en Y, ¿En Y positivo o Y negativo? positivo.
En Y positivo. ¿Qué dice usted, Francisco? Sí, es más, ya estaba terminando de sacar. Bueno, yo determiné que como va a ser una onda electromagnética cualquiera, entonces el campo eléctrico se va a ubicar en Y positivo, justo en la justo en el campo incidente. En cambio, para el campo, bueno, para la onda electromagnética reflejada, estaría en menos Y. Y para que cumpla la regla de la mano derecha, tendría que estar igual el reflejado, tendría que estar en Y. ¿Ya para dónde está Y? ¿Afuera o adentro de la? Y saliendo de la pantalla. Ah, entonces, y Y está saliendo. Y aquí pongo un campo eléctrico en Y, saliendo de la pantalla. Se cumple la regla de que E, B y K tengan. Claro, se cumple la regla, la relación entre E, B y K. ¿Qué dice Javier? ¿Qué dirección tiene que estar K? Eh, ¿En cuál? ¿En qué onda, profe? ¿Reflejada, En la transmitida incidente, por o ejemplo. No, de manera general, ¿en qué dirección tiene que estar K con respecto de E y B? Solo la dirección. acá? Debería estar yendo eh, hacia Z, o sea, debería tener componente Z positiva. No, en general, por ejemplo, digo, tengo tres vectores y digamos el campo eléctrico está así, campo magnético está así. ¿Para dónde está K? Ah, es perpendicular a E y B. Ya, ¿y En cómo este es su caso, relación perpendicular? Digamos, estos en son este caso, unitarios, ya, este es unitario E, unitario B. o sea, en ese caso debería estar en Z, ¿no? Si es que E está en X y No, B está E en está Y. así, como en Debería el estar gráfico. saliendo de la pantalla ¿Por qué? porque la relación era K cruz C, nos daba la dirección de B. Ya, y K entonces en unitarios, ¿qué sería? La dirección de K, ¿en qué dirección debería estar? El plano en donde estoy ubicado, el Ya, pero igual, plano ¿no es cierto? Dice la dirección de E, así dice, ¿no es cierto? Es K cruz B, así. eh, no, iba más a K cruz C igual a B, pero creo que sí. K cruz E igual a B, entonces al revés. Bueno, la magnitud, ¿no? Vamos a ver Sí, cómo no, ver. no, es decir solamente como direcciones. Sí, sí. Ya con esos techos indica dirección, ¿no? K cruz E es igual a B, dice. Sí. Y Ujú. K entonces, ¿en qué dirección estaría? Igual, de la misma manera. K que debería ser igual como dirección. E cruz B también debería ser igual, por lo Ah, que veo ahí. E cruz B. Y B, bueno, B ya está. Y E, B cruz K. B cruz K. eh, Ya. Esa debería ser, ¿no es cierto? Esa debería ser la relación que hay, ¿ya? Sí, esa es la relación que hay. Sí. Ahora la pregunta es, si el campo eléctrico incidente está hacia afuera, ¿cumple estas relaciones? No debería estar entrando, ¿Utilizar qué? Perdón, no lo o entendí. sea, en este caso debería estar a ver, para menos Y debería estar, o sea, debería estar ingresando el campo eléctrico. Exacto, ¿no es cierto? Este campo eléctrico aquí debería estar hacia adentro. Sí, lo mismo que este campo eléctrico aquí. Y este es y este,
También ingresando. También ingresando, ¿no? En este gráfico, ¿ya? Entonces, esto es lo primerito que tienen que tomar en cuenta. Entre diferentes libros, ustedes posiblemente vean diferentes ecuaciones de estas, ¿sí? Algunas pueden estar con signo contrario, por ejemplo, en vez de alfa, beta alfa, ¿sí? O su equivalente, ¿no? Reemplazando con lo que sea, ¿ya? Y eso es porque estas ecuaciones de aquí están asociadas a a cómo asumo los campos. ¿Ya? Entonces, esa ecuación de ahí está asociada a este gráfico, ¿no? Pues no en todos los libros tengo yo exactamente el mismo gráfico, ¿no? Por ejemplo, aquí están asumiendo el campo eléctrico todos en esta dirección, ¿sí? Entonces, este grafiquito necesariamente está asociado a esta ecuación, ¿sí? Entonces, entre diferentes libros van a haber diferentes signos, usualmente factores idénticos pero diferentes signos, y es porque depende cómo se asuma la dirección de los campos, ¿no? Entonces, no puedo separar yo este gráfico de esta ecuación, ¿sí? Porque si aquí me aparece un signo menos, quiere decir que la dirección del campo eléctrico, por ejemplo, reflejado, asumida, está errada, está contraria, y el campo eléctrico reflejado está en la dirección contraria a lo que yo asumí. Entonces, este gráfico es indispensable para entender estas ecuaciones, ya para entender estas ecuaciones de aquí. Ya, lo mismo estas ecuaciones de acá, ¿no es cierto? Lo mismo estas de aquí, ya también van a estar asociadas al gráfico. Bueno, aunque aquí hay un cuadrado, de pronto ahí es más fácil, ¿no? Sí, entonces eso es algo primerito importante. Por eso es que las ecuaciones que van a salir aquí son particulares de este gráfico y no van a poder copiar de otro libro a menos que tenga justo estas cosas asumidas así. ¿Ya? Entonces, bueno, tienen que terminar esta parte, ¿sí? Tienen que terminar esta deducción y hallar entonces estas relaciones entre los campos eléctricos reflejados y transmitidos. Sí, pueden utilizar parámetros parecidos a estos de acá, a estos alfa y beta, los que sean requieran, ¿no? Ustedes definan sus parámetros para que la ecuación les salga más corta, ¿no? Usualmente les va a salir algo así, ¿ya? ¿Está claro? Entonces, trabajen y, y suben al aula virtual el día de hoy, ¿ok? Tienen para subir al aula virtual las hasta las 2 de la tarde. Ya les voy a poner un link para que suban como parte de la evaluación del semestre, ¿ok? Y nos vemos entonces la siguiente clase a este respecto de reflexión y transmisión en general en medios dieléctricos y conductores con diferentes incidencias. Les he de poner un deber que será para la próxima semana, ¿no? Y nos vemos la siguiente semana, ¿ok? ¿Preguntas antes de terminar? Bueno, si no hay preguntas, entonces terminamos la clase y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.